verso 32. De un fuerte amén cuando lo tenga. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: también envió Moisés a reconocer a Jazer, y tomaron sus aldeas y echaron al amorreo que estaba allí, y volvieron y subieron camino de Basán, y salió contra ellos Og, rey de Basán, él y todo el pueblo, para pelear en Edrei. Entonces Jehová dijo a Moisés, escuche, no le tengas miedo, porque en tu mano lo he entregado a él y a todo su pueblo y a su tierra, y harás de él como hiciste de Sehón, rey de los amorreos que habitaba en Hesbón. E hirieron a él y a sus hijos y a toda su gente sin que le quedara uno, y se apoderaron de su tierra. Cierra sus ojitos, por favor. Padre, te suplico en el nombre de Jesús que bendigas tu pueblo, bendice a sus familias, bendice su negocio, bendice sus trabajos, bendice toda la obra de sus manos, bendícelos con sanidad, con libertad, con gozo, con paz, bendícelos con grandes y abundantes bendiciones. Hoy es un día muy especial porque dice tu palabra, hablando por Pablo y por Pedro, Señor, que nosotros debemos de estar sujetos a nuestras autoridades. Señor, respetamos y honramos también, Señor, al presidente que tú has puesto, porque como lo dijiste a través del profeta Daniel, tú eres aquel que pones y quitas reyes. Creemos que el presidente que tenemos tú nos lo has puesto, así que nosotros lo respetamos y te suplicamos que haya paz en nuestra sociedad, que no haya ningún disturbio, ninguna clase, Señor, de levantamiento en contra de ellos, para que podamos vivir en la paz, en la democracia que tenemos en nuestro país. En el nombre de Jesús te damos gracias también por ellos y te suplicamos que tu palabra pueda llegar a cada uno de los que están inmiscuidos en la política, en el nombre de Jesús. Señor, yo imploro que este pueblo tenga abierto su corazón, que tú siembres la semilla de tal forma que ellos puedan recibir de parte tuya lo que has provisto para ellos, en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús nosotros la recibimos y te ofrecemos, antes que otra cosa, una ofrenda de palmas. Recíbela, Señor Jesús. Amén. Amén y amén. Tome su lugar, por favor. Tome su lugar, mi amado hermano. Fíjese que estamos viendo esta parte después de que el pueblo de Israel sale de Egipto, y saliendo de Egipto comienza a tener una difícil tarea, comienzan a tener diversas pruebas, diversos problemas, diversas etapas que podemos ver que se cierra un ciclo, pero comienza uno nuevo en cada una de las etapas del pueblo de Israel. Y entonces nosotros nos podemos encontrar a lo largo de ello una serie de situaciones que nos llevan a nosotros a pensar que es la misma situación que llegamos a vivir tú y yo en el transcurso de ese proceso cristiano. Porque el Señor quiere que nuestra vida sea progresiva, siempre adelante, siempre enfilándonos hacia una mejor postura, hacia una mejor vida, hacia una mejor proyección, porque el Señor quiere que tú y yo estemos bien en todas las áreas de nuestra vida. ¿Cuántos nos dicen amén? Es por eso que el Señor saca al pueblo como te sacó a ti, te saca de una tierra de la esclavitud, te saca de una tierra en la cual tenías opresión, tenías aflicción, tenías congoja, te trae al reino de su amado Hijo Jesucristo, te trae a esta casa para que puedas comprender cuáles son los planes, la postura que Dios tiene también para ti, ofreciéndote lo mejor de Él, porque qué padre quisiera que sus hijos anduvieran mal. Al contrario, todos los padres lo que buscamos de los hijos es lo mejor, es que ellos puedan vivir una buena etapa y que puedan estar bien en todos los sentidos de su vida. Pero entonces podemos ver que aquí cuando Dios le habla a Moisés, dice la escritura, y salió, verso 33, y volvieron y subieron camino de Basán. Escuche, una tierra. Primero Dios en el verso 32 les manda y les dice, van a reconocer una tierra, van a reconocer la tierra de Jazer. Y después de que pase la tierra de Jazer, entonces, ahora sí en el verso 33, van a subir y van a ir camino de Basán. Ellos tienen que reconocer una tierra que se llama Jazer para posteriormente van a atravesar una tierra que se llama Basán, y en esa tierra que estaba, en la cual estaba un rey amorreo llamado Og, esos precisamente eran los que se estaban oponiendo a que ellos pudieran obtener su libertad, su paz, su confianza, su gozo, que ellos tuvieran la plenitud de lo que Dios les había dado. Y entonces les dice, salió contra ellos Og, rey de Basán, él y todo su pueblo, para pelear en Edrei. Me llama la atención aquí que el pueblo de Israel había tenido grandes victorias, grandes conquistas. Usted puede ver cómo, capítulos antes,
pueblo de Israel pelea contra Edom, el pueblo de Israel pelea contra Ahor, el pueblo de Israel pelea contra Arad, el pueblo de Israel no solamente pelea contra ellos, pelea contra Moab. Y en medio de todas esas peleas también se había encontrado con que había una plaga que había llegado. Dios había mandado unas serpientes ardiendo a causa de la murmuración que había habido en el pueblo de Israel. Dice la escritura que se habían levantado en contra de Dios mismo y de Moisés. Entonces lo que Dios hizo en el capítulo 21 es mandarles unas serpientes ardientes, de tal manera que todos aquellos que eran mordidos por las serpientes en ese momento morían. Entonces clama Moisés a Dios, le dice: mira, nada más este pueblo está muriendo aquí, Señor, ¿qué vamos a hacer? No te preocupes, hazte una serpiente de bronce, y entonces todo aquel que mire esa serpiente, cuando sea mordido por el solo hecho de que vea la serpiente, entonces ellos van a vivir. Esto era como una humillación completa a Satanás mismo. Satanás estaba siendo humillado una vez más por el Dios todopoderoso que tú y yo tenemos. Estaba siendo humillado, nuevamente sobajado, nuevamente debajo de los pies de nuestro Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a Moisés que hiciera esto, y entonces se encuentra nuevamente en esta situación. Entonces viene Sehón, se levanta Sehón nuevamente contra el pueblo de Dios. Nuevamente sale Israel, y cuando sale Israel, entonces nuevamente pelea contra ellos y los vencen a Sehón. Vea cómo victoria tras victoria, victoria tras victoria, nuevamente conquista tras conquista. Pero cuando llega a Basán, entonces tiene que atravesar esa tierra. Es de llamar aquí la atención también que cuando van a atravesar esa tierra de Basán, Dios le dice al pueblo por medio de Moisés: ¿qué es lo que tienes que ver? Tienes que ver a Jazer, porque Jazer es una tierra que tienes que reconocer. Tú la vas a tomar, pero la tienes que reconocer previamente. Escuche, y entonces ellos van a reconocer esa tierra, pero camino a ella se encuentra que le sale el rey de Basán llamado Og, y entonces le dice: no vas a pasar por aquí, no te voy a permitir el acceso, no vas a tener paso. Yo soy un obstáculo para tu paz, yo soy un obstáculo para tu libertad, yo soy un obstáculo para tus proyectos, yo soy un obstáculo para las bendiciones de Dios. Y entonces no le permite el paso. Pero Dios le dice aquí, escuche, Dios le dice: no le tengas miedo. Si usted va conmigo al verso 33, le dice: no le tengas miedo, porque en tu mano lo he entregado a él y a todo el pueblo y a su tierra, y harás lo mismo que hiciste con el rey de Sehón. Es decir, pero le dice: no le tengas miedo. Diga conmigo: no le voy a tener miedo al enemigo. ¿Por qué le diría Dios a Moisés y a todo el pueblo: no le tengas miedo? Por obvias razones, no podría decirle a alguien: no le tengas miedo. Si usted ve un programa de lucha libre o de box, entonces nunca ha visto a un peleador, a un luchador, nunca ha visto a uno que diga: ay, Dios mío, está muy grande para mí, mide 2 metros con 20 centímetros. Nunca lo ha visto así, sino al contrario, que siempre cuando siempre salen ellos dando esa confianza para aquellos que han apostado por ellos. Pueden decir: no, si va a ganar, mira, tiene mucha confianza. ¿Qué es lo que quiero dar a entender? Dios había notado en el pueblo de Israel que había un gran miedo, un miedo que sobrepasaba cualquier cosa. Este miedo era lo que en ese momento embargaba al pueblo de Israel. No había tenido miedo cuando peleó con Arad, no tenía miedo cuando peleó con el rey de Sehón, no tenía miedo cuando peleó con Edom ni con Moab, no tenía miedo. Pero cuando salió Basán, el rey de Basán, en ese momento como que ellos dijeron: Dios mío, está enorme, ¿cómo es posible? Pero es que algo se les había pasado en ese momento al pueblo de Israel y no habían hecho caso de lo que Dios les había dicho. El verso 32 le dice: lo que tienes que hacer es ir y reconocer a Jazer. Escúcheme, Jazer, ¿qué significa? Jazer quiere decir el socorro, Jazer quiere decir la ayuda, Jazer quiere decir algo fortificado. Entonces Dios dice: quieres salir y quieres no tener miedo de pelear, tienes que reconocer a tu Jazer, tienes que reconocer tu ayudador, tienes que reconocer a aquel que te fortalece, tienes que reconocer a aquel que tiene todo el poder, tienes que reconocer a aquel que es tu ayuda, porque la gente tiene miedo. Y escuche, vamos a hablar algo de eso: cómo usted va a poder derrotar al espíritu de miedo que hoy en día se mueve en medio del pueblo. ¿Cómo lo va a poder derrotar si la gente para todo tiene miedo? Tiene miedo de la devaluación, tiene miedo del gobierno, tiene miedo de las autoridades, tiene miedo miedo del trabajo, tiene miedo de salir adelante, tiene miedo de poner un negocio, tiene miedo de tener proyectos nuevos, tiene miedo de tener un sueño enorme, tiene miedo de ser empresario, tiene miedo de ser profesionista, tiene miedo de la enfermedad, tiene miedo de todo. La gente a todo le tiene miedo de la depresión, de la soledad, de todo. Por eso Dios le dice:
tienes que dejar de tener miedo. Si tú no le tienes miedo, entonces yo voy a estar contigo. Así como venciste a los demás enemigos, ya había vencido a todos los enemigos pasados, entonces así estaré contigo y te lo voy a entregar en tu mano. Pero la gente hoy en día, como no ha reconocido su ayudador, no ha reconocido su hacer, todavía sigue teniendo miedo. Señor, ¿estarás conmigo? Señor, ¿me ayudarás? Señor, ¿tú me sustentarás? Señor, ¿qué harás conmigo? La gente sigue teniendo el miedo, y por obvias razones el miedo es un impedimento, es un obstáculo para que el pueblo pueda tomar las bendiciones de nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos dicen amén? Pero resulta que le sale Basán. Escúcheme, Basán, ¿qué quiere decir? Basán era una serpiente antigua mitológica. Era una serpiente mitológica cuyos dominios eran las profundidades del mar. Esto quiere decir Basán. Se refería a esa serpiente mitológica, lo cual era el dominio del mar. ¿Qué es el mar? El mar es el mundo, el mar son problemas, el mar es la adversidad que te encuentras en tu caminar diario. Pero era una serpiente. Por eso cuando escribe el salmista en el capítulo 68 de ese libro, en el verso 22, dice la escritura: el Señor dijo, de Basán te haré volver de las profundidades del mar. Escúcheme, ¿por qué? Porque se refería a esto. La gente está sumergido en las profundidades del mar, siente que camina sobre el mar como Pedro, pero luego siente que se va para abajo y dice: Señor, si estaba bien, estabas caminando sobre el mar, caminabas sobre la tempestad, caminabas sobre los problemas, pero viene esa situación difícil que te tira, y entonces un problema y te tira. Por eso la gente dice: ¿qué le pasó a ese? Era un fiel siervo, parecía que era fiel, parecía que Dios lo quería llevar al pastorado, parecía que estaba caminando sobre el mar, parecía que iba bien en todo, parecía que, escuche, pero entonces algo sucedió, cayó a las profundidades de Basán, cayó a las profundidades del mar, y entonces Basán, de acuerdo a eso, lo tomó, porque vino el miedo. Yo seré pastor, yo le podré servir a Dios en este lugar, Dios me habrá traído a esta casa. Escúcheme, si estás aquí es porque Dios te trajo. ¿Cuántos dicen amén? Dios te trajo a este lugar, pero entonces estás aquí es para que le pierdas miedo a todo lo que pudiera llegar a tu vida, porque Dios te trajo no para tenerte atado, no para tenerte cautivo, no para tenerte oprimido, sino te trajo para que seas libre, te trajo para darte libertad, te trajo para darte paz, te trajo para darte, aleluya, es para lo que te trajo el Dios de los cielos. Alguien diga gloria a Dios. Y entonces, esto era lo que sucedía. Pero quiero que usted ponga especial atención aquí. ¿Qué es el miedo? Dios le dice al pueblo en el verso 33: no le tengas miedo. No, Señor, es que tú no estás viendo lo que estoy viendo yo. ¿Cómo poder tener un enemigo al cual no le voy a tener miedo? Si usted llega y se va a enfrentar a otro, lo primero que hace cuando alguien se va a pelear, agarran, y yo los he visto, porque no me he peleado, aleluya. Lo primero que hacen es como que se miden, como que le hacen, se están midiendo a ver de qué tamaño estás. Mides lo mismo que yo, 1.90, ¿verdad? Bueno, entonces se mide así como que estamos, ahí vamos. Pero escuche, cuando se levanta a alguien que es mucho mayor a la persona que le está enfrentando, en ese momento agarra, lo ve y dice: Dios mío, ay, como que si es un gigante. Entonces en ese momento comienza el corazón a hacerse partícipe de lo que es el miedo. Quiero que usted lo vea conmigo. Ahí está. ¿Qué es el miedo? El miedo es un sentimiento angustioso, lo que se llama el trepidatio mentis. Es un sentimiento angustioso que se experimenta ante la amenaza de un mal que no se puede eliminar con facilidad. Es esto, es un sentimiento angustioso. Si se experimenta, hay la amenaza de un mal, no lo puedo eliminar. Entonces aquí está operando el miedo. Algo que es de llamar la atención es que también el miedo es un obstáculo a la libertad ante la amenaza del mal. En ese momento, dicen los diccionarios, la sensibilidad anímica se altera, influye sobre la inteligencia para que vea agrandados los inconvenientes de un determinado comportamiento arriesgado y disminuidas sus ventajas. En ese momento tú ves lo grande que es el enemigo, ves lo grande del problema, ves lo grande de la adversidad y ves disminuidas sus ventajas. Tú no ves que hay un Dios todopoderoso que está contigo, no ves a Cristo de la gloria que murió por ti, por tus pecados, por tu sanidad, no ves al Dios de los cielos que está contigo, que nunca te ha dejado, ni aún mayormente nunca te dejará, sino que la gente lo que hace con el miedo es
olvida sus ventajas y solamente se fija en las ventajas que tiene el enemigo, en lo grande de él. Por eso Dios le decía a Moisés: no le tengas miedo, Moisés, no le tengas miedo. Y no solamente eso, sino que el miedo también perturba sustancialmente la decisión de la persona. Ahora concentra su atención en el peligro que le amenaza y le determina o lo invita a huir. Alguien diga que amén. Por eso lo que provoca el miedo, ¿qué es lo que hace? Una persona, vienen 20 contra ti. ¿Qué es lo que hace la persona que está en ese momento? Se echa a correr. Es decir, el miedo lo que hace es una invitación a huir, una invitación al alejamiento. Pero en este plano ya no considera la plena responsabilidad de enfrentar al enemigo. Es lo que provoca el miedo. Por eso cuando usted puede ver una persona que tiene miedo, lo primero que hace es huir. Tiene miedo al trabajo, le pidieron más responsabilidad en el trabajo, mejor huye. Le pidieron algo, yo que sé, en el ministerio, huye. Le dijeron, ¿sabes qué? Mejor no, como que no vas a sanar, y huye. ¿Por qué? Porque no puede afrontar esa situación. El miedo lo que hace es provocar una invitación a huir de la situación. Por eso cuando Moisés veía al enemigo, Señor, ya derrotamos a Arad, a Moab, Señor, ya todos los que hemos derrotado. Mira nada más, a todos los que hemos derrotado. Pero ahora Basán, ¿por qué tenerle miedo a Basán? ¿Por qué? Escuche, si usted ve conmigo un pasaje paralelo a este de números que estamos leyendo, está en Deuteronomio capítulo 3 y se va a dar cuenta de por qué le tenía miedo. Verso 1. Dígame si lo tiene. Dice la escritura: volvimos pues y subimos camino de Basán, y nos salió al encuentro Og, rey de Basán, para pelear, él y todo el pueblo en Edrei. Y me dijo Jehová: no tengas temor de él, porque en tu mano lo he entregado a él y a todo su pueblo con su tierra. Y harás con él como hiciste con Sehón, rey amorreo, que habitaba en Hesbón. Y Jehová nuestro Dios entregó también en nuestras manos a Og, rey de Basán, y a todo su pueblo. Escuche, ya el rey de Basán, llamado Og, ya en ese momento ya Dios se los había entregado, al cual derrotamos hasta acabar con todos. Escuche, pero al decirle no tengas miedo, ¿qué estaba pasando? Vaya conmigo al verso 9. Dios le había dicho que había de tomar todo. Pero entonces verso 9: los sidonios llaman a Hermón Sirión, y los amorreos Senir, todas las ciudades de la llanura, y todo Galad, y todo Basán, hasta Salca y Edrei, ciudades del reino de Og en Basán. Porque únicamente, escuche, únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. ¿Por qué le tenía miedo? Porque veía a su enemigo como un gigante. Para el pueblo de Israel, Og era un gigante. ¿Cuánto medía? Dice la escritura: él había quedado del resto de los gigantes. Su cama era una cama de hierro. No está en Rabá de los hijos de Amón. La longitud de ella es de 9 codos. Escuche, era un gigante de 9 codos de altura. Un codo mide 45 centímetros. Estamos hablando de 4 metros con 5 centímetros, el puro tamaño de su cama. Si a usted se le hace grande un king size, esto medía poquito más de 2 king size juntos. Eran 4 metros con 5 centímetros el largo de su cama. Escuche, ¿y de ancho cuánto? Y la anchura de 4 codos, es decir, de 1 metro con 80 centímetros el ancho de su cama. Era un gigante contra el cual lo veía Moisés. Decía: Dios mío, seguro que estás conmigo, ve y pelea, no tengas miedo. Ya viste que es un gigante, ve y pelea, no les tengas miedo. Es que tú ya viste que es un enorme gigante, Señor. Ya lo viste, ¿verdad? Si lo alcanzas a ver del cielo, ve y pelea, no le tengas miedo. La gente hoy está en día de la misma manera. Señor, es que ya viste que me van a correr del trabajo, tú ve y pelea por tu trabajo. Señor, me van a correr de la casa, ve y pelea por tu familia. Señor, me van a correr de aquí, ve y pelea por lo que Dios te ha dado. Aleluya. Era lo que él veía, era lo que en ese momento no podía encontrar. Dásela fuerte al Señor Jesús. Aleluya. Dios me decía: no le tengas miedo, no le tengas miedo. Puede ser el gigante de la pobreza, no le tengas miedo. El gigante de la escasez, no le tengas miedo. El gigante de la adversidad, no le tengas miedo. El gigante de la economía, no le tengas miedo. El gigante del, oiga,
laboral, no le tengas miedo. El gigante de la depresión, el gigante de la soledad, cual sea el gigante que estés viendo delante de ti, dice Dios, ve y pelea, no le tengas miedo, porque yo ya te lo he entregado en tus manos, como te hice con los enemigos que tenías anteriormente. Ve y pelea por lo que yo ya te he dado. Aleluya. Aleluya. Pero como la gente no ha aprendido, escúcheme, no los de aquí, los de otras iglesias, no han aprendido a reconocer a su jacer, no han aprendido a reconocer a su ayudador, no han aprendido a reconocer a aquel que está con ellos, que nunca los va a dejar. Como no ha aprendido, todavía sigue teniéndole miedo. Señor, se me está pareciendo Og, rey de Basán. Dice Dios, no le tengas miedo a Og, rey de Basán, que yo soy el que estoy contigo. Ha perdido mucha gente la confianza en lo que Dios puede hacer. Pero dice Dios, no le tengas miedo. Aleluya. En esto que acabamos de leer, en el concepto que le di de miedo, en el concepto que le acabo de dar, dice, el miedo perturba sustancialmente la decisión de la persona, concentrando su atención en el peligro que le amenaza y determinándole a la persona huir. Le invita a huir. ¿Sabes qué? Huye. ¿Sabes qué? Vete. ¿De qué le aleja? ¿De qué le aleja el miedo? Una persona que tiene miedo no puede ir. Moisés no le dijo al Señor, solamente Dios lo veía. Y veo a Moisés, lo veo un poco medio temeroso. Yo creo que Moisés andaba para allá y para acá. Volteaba y veía el tamaño del enorme Og de Basán, rey de Basán, y decía, ay Señor, no le decía nada a Dios. Pero quizá andaba Moisés para allá y para acá. Ay Señor, ¿seguro que quieres que vaya y pelee contra ellos? No le decía nada a Dios. ¿Sabe qué? El miedo te inhabilita para que puedas hablar con tu Creador cuando no tienes confianza en Él. Escuche lo que dice, vaya conmigo, por favor. Libro de Génesis capítulo 18, verso 15. Entonces, dice la escritura, entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Llegan los ángeles, le dicen a Abraham, ¿sabes qué? Voy a darte un gran pueblo, voy a darte una gran nación. También te digo que te voy a hacer padre de multitudes. También vengo a decirte que voy a destruir la tierra allá donde está Lot. Pero cuando llega el momento en el cual le dice, te voy a hacer una gran nación, te voy a dar un gran pueblo, en ese momento lo que hace Sara, lo que hizo fue reírse. Y después de que le dice, ¿por qué te has reído? ¿Qué no crees lo que puedo hacer de ti? Ella negó, no Señor, no me reí, dice la escritura, porque tuvo miedo. Aleluya, ella tuvo miedo